Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor esta mañana. Vamos a compartir su palabra. Antes debo hacer unas exhortaciones. Los grupos con vida que yo he visitado en este inicio de año, estamos haciendo la exhortación de tomar apuntes, de tomar notas. Estamos haciendo la exhortación de que los grupos con vida están diseñados, están pensados para que se conviertan en un diálogo. La idea es que podamos dialogar de los temas que nosotros estamos compartiendo. Este año es el año de la familia. Yo creo que es un tema de suma importancia. Y creo que a todos debe interesarnos el tema de la familia. Entonces es mi compromiso, o asumo como mi compromiso, exhortarles todos los domingos hasta que yo vea que no falta nadie tomando apuntes de lo que les parece importante, de lo que no les parece incluso, de lo que no comparten, de lo que en lo que están de acuerdo, de lo que quisieran preguntar, de lo que quisieran aportar. Entonces les animo, hermanos y hermanas, a que ustedes puedan hacer eso, a que puedan tomar apuntes. Recuerden que el domingo pasado dijimos que esta es una escuela dominical, es una escuela, y en una escuela venimos a aprender. Entonces la idea es que ustedes lo hagan y les animo a que sea de esa manera. ¿De acuerdo? Estuve visitando a algunas personas y una de ellas pues le comuniqué que una de las estrategias que tenemos para que el sermón sea bien dialogado es que publicamos el sermón en Facebook, grabamos el audio y luego lo publicamos para que la persona que no pudo venir el domingo pueda escucharlo, pero también y más aún las personas que ya lo escucharon pudieran volver a escucharlo y pudieran tal vez, pienso yo, reflexionar un poco más en el tema que venimos tratando. Yo quiero confesarles que a mí personalmente y a mi familia nos está haciendo de muchísima bendición este tema que estamos trabajando. Nosotros hemos iniciado a reunirnos para hablar del tema específico que nosotros estamos hablando, mi esposa y mis dos hijas, y ha sido de muchísima, muchísima bendición. Y deseamos que sea de absoluta bendición también para sus familias, que sea de absoluta bendición para ustedes. Entonces a eso les exhortamos una vez más, les animamos una vez más. Aprendí de un pastor amigo a finales del año pasado. Él dijo: es mejor un lápiz pequeño que una mente larga. Es mejor un lápiz pequeño que una mente grande. No confíes tanto en tu mente, en lo que vas a guardar ahí. Confía en lo que puedes anotar, en lo que puedes dejar por escrito. ¿De acuerdo? ¿Dónde están los lápices pequeños? Traigamos lápices pequeños y tomamos apuntes. Bien, queridos hermanos, entonces estamos en el tema de la familia. Ya he dicho que los sermones dominicales van a llevar una secuencia. Cada sermón va a tomar como supuestos lo que hemos dicho en los sermones anteriores, las definiciones que hemos dado en sermones anteriores. Y por esa razón es que les hago la exhortación a tomar apuntes y a estudiar, a meditar en lo que nosotros estamos planteando acá. Porque no podemos cada domingo volver a retroceder y cada vez que lancemos un concepto volver a redefinirlo. Entonces, sin embargo, sabido de que muy probablemente algunos aún no hayan entrado en esa dinámica de entender que no estamos haciendo sermones aislados cada domingo, sino que estamos llevando una secuencia y que nuestro propósito es a fin de año poder haber consagrado nuestras vidas y nuestras familias a nuestro Dios. Entonces voy a tomarme unos minutos para hacer
un muy rapidísimo recuento de lo que hemos dicho hasta hoy. El domingo 19, que fue cuando iniciamos el tema de la familia, llegamos a la conclusión de que hoy como ayer el pueblo de Dios se encuentra rodeado de otros pueblos que tienen otras costumbres, que tienen otras creencias, que tienen otros sistemas de creencias y que tienen otros estilos de vida. Y el peligro de hoy como ayer para el pueblo de Dios es en algún momento pretender imitar los estilos de vida que no se sujetan a los principios bíblicos, o en el peor de los casos pretender mezclar estilos de vida que no están de acuerdo a las Sagradas Escrituras con el estilo de vida de las Sagradas Escrituras. Por tal motivo, el llamamiento en ese primer sermón fue a la consagración. Terminamos ese sermón diciendo: Dios nos pide que le sirvamos íntegramente y en verdad solamente a Él, y que Él es un Dios celoso que no admite ningún otro Dios en nuestros corazones. ¿De acuerdo? Y definimos consagración como la total atención a Dios y a sus mandamientos y a sus principios. Y animamos ese día a sacar de en medio de nuestros corazones y de en medio de nuestras familias todos aquellos dioses modernos: el Dios dinero, el Dios placer, el Dios ciencia. Y esta mañana leyendo encontré que Pablo describe que hay algunos para quienes su Dios es su vientre, el Dios vientre. Pablo dice: hay algunos cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza. Más adelante trataremos de tocar el punto específico de cuál es ese estilo de vida que asume su vientre como su Dios. En el domingo siguiente, el domingo 26, hicimos una definición bíblica de lo que es la familia, y de una manera muy elemental, de una manera muy sencilla, definimos familia según Génesis capítulo 2 versículo 18 como un grupo de personas que comparten y cooperan. Una familia es un grupo de personas que comparten y cooperan. ¿Qué comparten? Comparten un espacio, comparten unos sueños, comparten unos desafíos, y pudiéramos seguir enumerando cosas que ese grupo de personas comparte. Y también enunciamos actividades en las cuales esas personas cooperan. Mencionamos actividades económicas, mencionamos actividades sociales y mencionamos actividades protectoras. Y de nuevo, podemos seguir enumerando actividades en las cuales el grupo que llamamos familia debe cooperar. Dijimos ese domingo que cada cristiano, cada hombre o mujer que profesa la fe cristiana, debe cooperar con las personas con las que comparte, es decir, con su familia. Debe cooperar en actividades protectoras. ¿Y cómo coopera un cristiano con las personas que le rodean en cuanto a la protección? Dijimos, los cristianos deben anunciar el peligro. Los cristianos deben orar por sus familiares que aún tienen otro estilo de vida. Y los cristianos debemos modelar la fe. Es decir, no solamente debemos hablar, sino que debemos mostrarnos nosotros como el modelo, como el ejemplo a seguir. Y el domingo inmediatamente anterior, es decir, el domingo 2, el domingo pasado, dijimos que el ser humano creado por Dios es cooperativo y no competitivo. Tomamos unos textos para argumentarlo. El ser humano creado por Dios es cooperativo. Dios creó al ser humano para cooperar. Dios no creó al ser humano para competir. Por lo tanto, la sociedad humana, la familia, la agrupación humana, los hombres y mujeres nos agrupamos no para competir, sino para cooperar. Eso nos plantea un desafío. Nos plantea el desafío de: ¿será que si quitamos la competición
del corazón del hombre y por lo tanto quitamos la competición del seno familiar y por lo tanto quitamos la competición de la sociedad, ¿será que el ser humano podrá seguir siendo productivo? Porque la tesis de este mundo es que el ser humano solamente alcanza el máximo de su producción cuando entra en competición, cuando empieza a medirse con el otro, con su igual, y en esa medida puede desarrollar y alcanzar su máxima capacidad productiva. Entonces nos queda la idea de, ¿será posible que si raemos, que si quitamos la competición del pensamiento y del estilo de vida del ser humano, ¿será que el ser humano se queda sin la posibilidad de ser productivo? ¿O será que el ser humano, aún sin competir, es capaz de ser productivo? A esa pregunta respondimos que sí. Dijimos que sí es posible que el hombre, sin ser competitivo, sea productivo, que el hombre a través de la cooperación alcance su máxima capacidad productiva. Sin embargo, ya que estamos en una construcción, ustedes y mi persona, nosotros como iglesia, en este diálogo, el grupo con vida que visité, los grupos con vida que se acercan a mi persona y me traen, como me comentan cuáles fueron los diálogos, alrededor de qué giraron los diálogos, alrededor de qué giraron las preguntas y todo esto, creo que nos es necesario reemplazar un término. Quiero reemplazar el término productivo, refiriéndome al ser humano, por el término fructífero. Y me explico por qué. Usualmente en la sociedad en la que nosotros estamos, el chip que nosotros tenemos, la programación que nos han hecho, nos hace de manera inmediata asociar la palabra producción con dinero. ¿Es así? Cuando hablamos o cuando utilizamos el término producción o productivo, inmediatamente lo asociamos con dinero, ¿verdad? Entonces, no voy a decir que el término no lo podamos usar, pero para facilitar nuestro entendimiento y nuestro desaprender de lo que la sociedad nos ha querido inculcar, voy a proponer el término bíblico fructífero. ¿Puede el ser humano seguir siendo fructífero sin ser competitivo? ¿Puede el ser humano, siendo cooperativo, alcanzar su máxima capacidad fructífera? Y el texto que estamos leyendo y estudiando en Génesis capítulo 1, versículo 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. ¿De acuerdo? Fructificad y multiplicaos. El término fructífero o ser fructífero significa ser útil en su naturaleza. Un árbol de mangos es fructífero cuando en su naturaleza produce mangos, ¿verdad? Entonces, el ser humano, ¿qué debe fructificar? ¿Dinero? Si el ser humano fructifica dinero, es porque el ser humano en su naturaleza es dinero. Pero el ser humano en su naturaleza no es dinero. Entonces, en su naturaleza, ¿qué es lo que debe fructificar el ser humano? ¿En qué debe ser útil el ser humano? Recordemos que el dinero es una invención nuestra. El dinero es una invención de nosotros, de nuestra sociedad, de nuestra organización. Entonces, ¿en qué debe ser fructífero usted y yo? El hombre es fructífero, escuche esto, cuando pone a producir la tierra para el beneficio de sí mismo, es decir, de su especie, no de manera individual. Cuando pone a producir, el texto que acabamos de leer dice en el versículo 29: y dijo Dios:
he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Entonces, el hombre, el ser humano, es fructífero cuando pone a producir lo que Dios le dio, la materia prima que Dios le dio, pero la pone a producir para beneficio de su especie. ¿De acuerdo? Lo cual implica que cuando el ser humano toma la materia prima que Dios le ha dado y la pone a producir en perjuicio de su especie, el ser humano no es fructífero, pero sí es productivo. ¿Me explico? ¿Es clara la diferencia? Si los seres humanos cogemos la tierra como la hemos cogido, como la hemos tomado, y la explotamos, pero la explotación de la tierra a largo plazo redunda en perjuicio de la especie, entonces el ser humano no ha sido fructífero, ha sido productivo, ha hecho producir, pero en perjuicio de la especie, para lo cual Dios no lo dotó. Dios no creó al ser humano para explotar la tierra, para que a largo plazo entonces ya la tierra fuera inhabitable, pero es lo que ocurre. Entonces debemos entender que el ser humano es fructífero solo en la medida en que hace producir la tierra, pero en beneficio de su especie, en beneficio del ser humano. ¿De acuerdo? Entonces ahí sí, ¿puede el ser humano, sin ser competitivo, ser fructífero? ¿Puede el ser humano, siendo cooperativo, ser fructífero? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Bien, entonces ojo a esto que voy a decir a continuación. No estamos llamados a competir con los demás. ¿Pueden decir amén a eso? Y si el temor es que si decimos que no competimos nos hacemos no fructíferos, hemos tratado de argumentar que en ninguna manera el no ser competitivos nos llevaría a no ser fructíferos, sino todo lo contrario. No estamos llamados a competir con el planeta, no estamos llamados a competir con las bestias, con la naturaleza, porque estamos llamados a sojuzgarla, estamos llamados a señorearla, pero señorearla para el servicio, no para explotarla y acabarla. ¿De acuerdo? Entonces no somos competitivos con el planeta tampoco. No estamos midiendo fuerzas con el planeta. Se supone que deberíamos cooperar incluso con el planeta. Deberíamos incluso cooperar con los recursos naturales que tenemos, explotarlos, pero para el beneficio. Y por último, no estamos llamados a competir ni siquiera con nosotros mismos. Nosotros nos rehusamos, fruto de la programación que tenemos desde pequeños, y yo diría que las generaciones más nuevas, los más jovencitos, deberían ser los más resistentes a quitar la palabra competición de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, de nuestro estilo de vida y de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque los más jovencitos, todos ellos, están siendo formados para enfrentarse a un mundo competitivo, ¿verdad? Entonces da temor que en una iglesia le digamos a la gente y le digamos a nuestros jóvenes: usted no sea competitivo. Da temor. Entonces nuestra juventud puede decir: ¿y entonces, y ahora cómo hago? Ahora cómo hago para ser productivo, para ser fructífero, para alcanzar un buen empleo, para ser, en fin, ¿verdad? Digamos que las generaciones más antiguas, los más viejitos, los que vivimos todavía aquellas situaciones en las que los vecinos se pasaban un plato de comida. ¿Alguno vivió eso? Todavía lo hay por ahí medio, ¿verdad? Los que vivieron ese estilo de vida en lo que los vecinos compartían sus cosas, ¿verdad? En una especie casi de trueque, ¿verdad? Donde no aparecía
el dinero, sino que era un beneficio por otro beneficio y compartir, cooperar. Pero en definitiva, todos nosotros seguramente se nos mueve la silla cuando decimos no seamos competitivos. Entonces nos rehusamos a negarnos a esa realidad y tratamos de preservar el concepto diciendo, bueno, seamos competitivos con nosotros mismos. Leí que el señor Bill Gates, ¿saben quién es, verdad? El señor muy, muy rico, dijo en alguna ocasión hablando de la competición, él dijo, yo miro mi empresa como un autobús que no tiene 3 pedales, no tiene freno, no tiene embrague, solo tiene un pedal, el acelerador. Y en ese autobús tampoco tengo retrovisores, yo no miro para atrás, yo solamente pongo un gran peso sobre el acelerador y esa es mi empresa. Es decir, hacia adelante. Yo no compito con nadie, yo compito conmigo mismo. Yo siempre voy hacia adelante, a toda velocidad, a la máxima velocidad que pueda. No tengo retrovisores, no tengo frenos, no tengo embrague, yo no meto cambios, yo voy a toda. Eso es mi empresa. Y lo curioso es que este artículo estaba citado en un hombre que estaba defendiendo la no competición, presentando este modelo como un modelo competitivo, pero con uno mismo. Uno no tiene que competir con el otro, uno compite con uno mismo. Es decir, uno debe andar en la vida a todas, sin mirar para ningún lado. Usted no mire por los retrovisores, usted no esté pendiente de quién se lo viene alcanzando, usted dele. Y de esa manera usted compite con usted mismo. Esa sería la alternativa a la no competición, lo cual yo en esta mañana no comparto. No comparto. Y voy a explicar por qué. La ciencia y la Biblia no están en discordia en cuanto a su punto de llegada respecto del ser humano en este aspecto que estamos hablando. Es decir, la ciencia propone que el ser humano sea productivo. ¿De acuerdo? La sociedad está pensada y está organizada de tal modo que el ser humano alcance, solo los mejores, su máxima productividad. La Biblia no está en discordia con ese punto de llegada. El ser humano definitivamente debe alcanzar su máxima capacidad fructífera. No estamos en desacuerdo en eso. Así que no piense que cuando decimos no somos competitivos estamos diciendo no sea usted fructífero, no sea usted excelente en lo que hace. No estamos diciendo no se esfuerce, pero sí tenemos una diferencia sustancial en nuestros puntos de partida. La ciencia dice que el ser humano es inherentemente competitivo. Ese concepto del ser humano, es decir, está en su naturaleza. El ser humano naturalmente es competitivo, dice la ciencia. Y ese concepto está sujeto al principio evolutivo de la supervivencia del más apto. Es decir que el hombre es inherentemente competitivo tiene como soporte, está soportado en la teoría evolutiva, en el principio evolutivo. Es decir, solamente sobrevive el más apto, solamente sobrevive el más fuerte, solamente sobrevive el más idóneo. Basado en esa tesis, entonces la ciencia dice el ser humano es inherentemente competitivo. Pero la Biblia dice que el ser humano es inherentemente corporativo.
perdón, cooperativo. Cooperativo. Y ese concepto del hombre como cooperativo en su naturaleza está soportado por la teoría creacionista. El ser humano no surgió y fue evolucionando hasta convertirse en. El ser humano apareció ya formado, según la teoría nuestra, según nuestra fe. Creo que pueden decir amén a eso, ¿cierto? El ser humano no es el producto de una adaptación que le hace inherentemente competitivo. El ser humano fue creado y fue creado cooperativo. Entonces ahí está la diferencia. Y por cuanto tenemos diferencias en nuestros puntos de partida, tendremos diferencia en nuestros caminos. Es decir, en el camino que recorremos para llegar a nuestro punto de llegada. ¿Soy claro? Todos queremos una sociedad fructífera. Todos creemos que el ser humano es fructífero. La diferencia está en que nosotros creemos que el ser humano es naturalmente corporativo, cooperativo. No sé por qué tengo esa palabra corporación acá. El ser humano es cooperativo. Y en esa verdad soportamos nuestro camino, cómo debemos caminar, cómo debemos ser. Por lo tanto, la ciencia, concibiendo al ser humano como competitivo, dice: el ser humano por naturaleza es egoísta. Si es competitivo, es egoísta. Es decir, el ser humano siempre querrá lo mejor para sí. ¿De acuerdo? Nosotros nos atrevemos a decir y a desafiar la ciencia diciendo: el ser humano es altruista, es todo lo contrario al egoísta, todo lo contrario al envidioso. Y no queremos fundamentar una sociedad en la que la leña de la producción sea la envidia y el egoísmo. Queremos plantear una sociedad en la que la leña, la motivación del ser humano sea el altruismo, sea el ser capaces de obrar no solamente pensando en nuestro bienestar, sino en el bienestar también del que está a nuestro lado. ¿De acuerdo? La palabra idóneo, o la palabra, sí, idóneo, cuando Dios dice: haré ayuda idónea para él, la palabra idóneo significa, bueno, es sinónimo de apto o de adecuado. Le haré ayuda adecuada. El ser humano solo es apto, escuche bien, solo es adecuado respecto de otro. Es decir, el ser humano nunca será adecuado si no hay un otro para quien ser adecuado. Para que tú seas idóneo necesitas un otro para demostrar que eres idóneo. Porque la calidad de idóneo o la definición de idóneo significa que soy adecuado para alguien, no para mí mismo. ¿Soy claro? Lo cual nos muestra definitivamente que el ser humano es cooperativo. Fue creado para ser cooperativo. Fuimos creados para ello. Entonces yo esta mañana quiero mostrarles una especie de un pequeño cuadro comparativo que yo he hecho entre el estilo de vida competitivo y el estilo de vida cooperativo. Una especie de cuadro comparativo. Lo que nosotros jamás podemos aceptar o lo que nosotros queremos sacar es cualquier estilo de vida que no se ajuste al estilo de vida de las Sagradas Escrituras. ¿Ustedes quieren eso conmigo? ¿Ustedes quieren que sus familias se ajusten estrictamente al estilo de vida cristiano?
al estilo de vida que Dios desea para nosotros? ¿O a usted no le importaría incluir algunos elementos por ahí que, aunque vayan en contra de nuestra fe, nos ayudan a ser más productivos? Por supuesto que no. Sepa que Dios no admite tal cosa. ¿De acuerdo? Dios no admite tal cosa. ¿Qué es un estilo de vida? Yo he querido decir que un estilo de vida, o el estilo de vida de una persona, puede verse en sus motivaciones, en sus palabras, en sus acciones y en sus omisiones. Mi estilo de vida, ustedes lo pueden conocer de acuerdo a mis motivaciones, que muy probablemente nadie las conozca excepto yo. Mis motivaciones, mis palabras, mis acciones, es decir, lo que hago y también lo que dejo de hacer. Eso es un estilo de vida. Estilo de vida no es una religión. Estilo de vida cristiano no es que nosotros tengamos unos ritos cristianos, que nosotros vengamos al culto. Usted no es cristiano porque usted viene al culto. Usted es cristiano si tiene un estilo de vida. Un estilo de vida que debe incluir sus motivaciones, tan importantes como sus acciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son sus motivaciones como cristiano? ¿Cuáles son sus palabras como cristiano? ¿Cuáles son sus acciones y cuáles son sus omisiones? ¿Qué hace usted como cristiano y qué deja de hacer usted como cristiano? Eso es su estilo de vida. Entonces, basado en esa definición de estilo de vida, o en esos elementos que incluirían lo que es un estilo de vida, yo quiero hacer un cuadro comparativo. Competición versus cooperación. Y para eso voy a tomar un texto que se encuentra en Tercera de Juan. Bien. En mi cuadro comparativo, lo primero que coloco es la motivación. ¿Cuál es la motivación del estilo de vida competitivo? ¿Y cuál es la motivación del estilo de vida cooperativo? Ya yo lo dije. ¿Cuál es? La motivación, la leña de la competición, aunque lo querramos disfrazar de lo que sea, la leña de la competición es el egoísmo. ¿De acuerdo? Egoísmo entendido en buenos términos, si se puede entender. Es decir, es obvio que tú quieras lo mejor para ti. ¿Sí? Es natural que tú quieras lo mejor para ti. Entonces, a eso lo entendemos como egoísmo. En la cooperación, en el estilo de vida cooperativo, la motivación es el altruismo. Encontré por allá un par de definiciones. Se habla de un altruismo débil y un altruismo fuerte. El altruismo débil es aquel que tiene acciones, hombres y mujeres, que son capaces de actuar y que sus acciones tengan mayores beneficios para los otros que para él. ¿Podríamos pensar en Jesús en esta mañana? ¿Podríamos pensar en Jesús? Jesús ¿pensó en su bien o Jesús pensó en nuestro bien? ¿Nosotros estamos aquí fruto de un estilo de vida competitivo o estamos aquí fruto de un estilo de vida cooperativo? ¿Estamos aquí fruto del egoísmo o estamos aquí fruto del altruismo? Usted tiene la posibilidad de llegar a la salvación porque un hombre con una motivación egoísta vino a este mundo, o porque un hombre con una motivación altruista vino a este mundo. ¿Qué hubiera pasado si Jesús le hace caso a Pedro cuando Pedro le dijo: Señor, nunca tal te ocurra, ten compasión de ti? ¿Se acuerdan de esa conversación entre Pedro y Jesús? Jesús está diciendo: yo voy a ir, yo voy a morir, yo voy a entregar mi vida. Y Pedro le dice: Señor, no te ocurra tal cosa, ten compasión de ti mismo. ¿Y qué le responde Jesús? ¿Qué le responde Jesús? ¿Qué le responde Jesús? Ven para acá, amigo mío.
podemos hacer una llave tú y yo y podemos conquistar el mundo tú y yo. ¿Qué le dice? Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí. Nada tienes que ver con mi estilo de vida. ¿Por qué pretendes tentarme con el hecho de que yo piense en mí? Si yo hubiera pensado en mí, ni siquiera hubiese tomado este cuerpo de carne. Creo yo que hubiera dicho Jesús. ¿De acuerdo, hermanos queridos? Entonces, ¿qué ejemplo seguimos nosotros? ¿Sigamos el ejemplo de Bill Gates o sigamos el ejemplo de Jesús? Sigamos el ejemplo de los, no sé, de los magnates más grandes de este mundo. ¿Sigamos sus palabras o sigamos las palabras de Jesús? ¿Qué palabras tú sigues en tu estilo de vida? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Qué te motiva a vivir? ¿Qué te motiva a actuar? ¿Qué te motiva a no actuar? ¿Qué te motiva a hablar? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Son altruistas o son egoístas? En mi primer elemento del cuadro comparativo que quiero hacer está la leña que aviva la vida competitiva y la leña que aviva la vida cooperativa. Por un lado el egoísmo, por otro lado el altruismo. Segundo, acciones, decisiones y acciones. Versículo 9, tercera de Juan. Yo, dice Juan, he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta, ¿qué cosa? Tener el primer lugar entre ellos. ¿Qué les parece este hombre? ¿Les parece un altruista o un egoísta? Diótrefes le gusta tener el primer lugar entre ellos. Él no nos recibe. El versículo 10 dice: por esta causa, o mejor ahí, no nos recibe. Diótrefes, Juan envía una carta. Diótrefes no la lee, no la comparte, no le interesa, no nos recibe. Las palabras de un egoísta no, en el estilo de vida, en el estilo de vida competitivo, el hombre o mujer competitivo no es dado al diálogo. No es dado al diálogo. En el estilo de vida cooperativo, el hombre es abierto al diálogo. El hombre competitivo, como decíamos ahorita, va en su carril. Y todo diálogo se desarrolla en la medida en que se pueda encontrar un beneficio. El hombre cooperativo es abierto a las relaciones. ¿Cómo puede haber cooperación si nos negamos lo más mínimo, que es la comunicación? ¿Cómo yo puedo cooperar con alguien con quien le niego lo más mínimo, que es hablar, dialogar, escuchar sus razones, exponer las mías? ¿De acuerdo? No nos recibe Diótrefes. Tercero, acciones. O mejor, siguiendo aún en las palabras. Dice el versículo 10: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Es decir, este hombre no dialoga. Este hombre, según el texto que dice, parlotea,
¿Y sabe qué es parlotear? Parlotear es hablar cosas, hablar y hablar y hablar y hablar. Parlotea, ¿verdad? Y parlotea cosas malignas, dice Juan. El hombre cuyo estilo de vida es competitivo, no le interesa escuchar, le interesa hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. ¿De acuerdo? Y no tiene límites. No tiene límites. Este hombre estaba parloteando cosas malignas, estaba hablando mal de los otros. ¿Sí? ¿Es así? Estaba hablando mal de Juan y de, bueno, no sé quiénes otros, ahora mismo no sé quiénes otros, pero estaba parloteando cosas malignas. Y hacía otra cosa, no contento con estas cosas, no solo no recibe a los hermanos, sino que a los que los quieren recibir se los prohíbe y hace otra cosa, los expulsa, ¿verdad? Sus acciones, expulsa, actúa para mantener el primer lugar, para mantenerse, ¿verdad? Actúa. Sus acciones muestran un estilo de vida. El estilo de vida cooperativo usa palabras sazonadas, ¿de acuerdo? El estilo de vida competitivo usa palabras, un parloteo maligno. El estilo de vida cooperativo usa palabras sazonadas según Jesús. Cada una de nuestras palabras deben ir sazonadas con sal. ¿Dicen amén a eso? Y bueno, los expulsa de la iglesia. Las decisiones y las acciones en un estilo de vida competitivo no toma en cuenta los beneficios o detrimentos de los demás. Sus decisiones y sus acciones no están basadas en qué tanto mi acción beneficia o perjudica a los otros. Es más, eso ni siquiera entra en consideración. Pero en el estilo de vida cooperativo, cada decisión, ojo a lo difícil, cada decisión y cada acción deben tomar en cuenta los beneficios o los detrimentos que mi decisión o mi acción o mi omisión traerá hacia los demás. ¿De acuerdo? Entonces, es absolutamente distinto el estilo de vida competitivo al estilo de vida cooperativo. ¿Está bien? Nosotros, el hombre y la mujer creados por Dios, el hombre y la mujer redimido por Dios, es un hombre y una mujer que deben ser fructíferos, que debemos ser fructíferos, pero cooperando, alcanzar nuestra máxima producción en cooperación. Amén. Es lo que tengo preparado para esta mañana. Quiero introducir el tema del próximo domingo. Cuando hablamos de cooperación, cuando hablamos de ayudarnos los unos a los otros, y ya estamos pues en el interior de la familia, hablando de la familia, cuando hablamos de ayudarnos, debemos entender que la ayuda que Dios establece no es una ayuda espontánea, una ayuda que a cada quien se le ocurra qué es lo que puede o debe hacer. Para ello, Dios establece roles. Para ello, Dios establece roles. Dios crea al hombre, Dios crea a la mujer, Dios crea al ser humano. Y Dios los crea para que cooperen. Pero ahora luego, Dios va a establecer cuáles son los roles que deben cumplir dentro de esa cooperación el uno, y dentro de esa cooperación qué roles debe cumplir el otro. Y con una conciencia de cooperación entramos a la relación familiar, entramos a la relación conyugal como pensando en cooperar. Y cooperar no va a significar hacer lo que le toca hacer al otro. Muchas veces uno cree que cooperarle a alguien es hacer lo que el otro le tiene que hacer, ¿verdad?
A ella le tocaba tender la cama cuando se levantara, pero se levantó y no lo hizo. Yo le voy a cooperar, yo le arreglo la cama. ¿Eso es cooperar? Entonces, con esa idea vamos a introducirnos en el tema de los roles en el hogar. Cooperar significa que la mujer deba hacer lo que le corresponde al hombre, o cooperar significa que la mujer haga lo que le corresponde hacer, dado por Dios. Cooperar significa que cooperarle a la mujer significa que el hombre deba hacer lo que le corresponde, lo que Dios le encargó hacer a la mujer, o que el hombre deba hacer lo que Dios le encargó hacer a él. Y esa es su cooperación dentro de la relación conyugal. ¿De acuerdo? Entonces ahí, con ese abre bocas, vamos a introducirnos en el tema del siguiente domingo: los roles y la cooperación. ¿De acuerdo, hermanos? Muy bien, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos ilumine, que nos guíe. Vamos a entonar una canción. Le pido a las personas que están aquí con su familia, si están juntos, si no están juntos, júntense. Es decir, si la mamá está con la hija, póngase al lado y déle el puesto el que esté al lado de la hija. Y si están juntos, sepárense. No, si están juntos, quédense juntos. Y si no están juntos, júntense. Y si viniste solito hoy, quédate ahí. Así que a mi esposa le toca venirse para acá al lado mío. Y vamos a entonar una canción. Yo sé, hermanos, que estamos en una posición sumamente difícil al intentar desafiar algo que nos parece que va en nuestra esencia misma. Pero con la ayuda de Dios creo que podemos desafiar cualquier gigante. ¿Cuántos dicen amén? Y los primeros gigantes que tenemos que desafiar es el tipo de relaciones que tenemos al interior de nuestra familia. Amén. Ni siquiera es el gigante de la economía, ni siquiera es el gigante del dinero. Pues María Daniela quiere que estén acá el papá y la mamá. ¿Pueden pasar? Sí. Pueden pasar, yo creo. Sí, claro. Es que es el año de la familia y tenemos que hacer las cosas que nunca hemos hecho. Tenemos tantas ideas este año. Tenemos tantas ideas con las que queremos bendecir la familia, las familias de esta iglesia.